estamos en vivo. Creo que ya. Bueno, ya vamos a empezar. Pues muchas gracias a las personas que se están conectando o las que van a ver este video ya después, mañana, al rato, quién sabe. Pero bueno, esta es una actividad organizada por la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UAC. El día de hoy, se festeja en el mundo el Día del Libro, tiene como origen que el 23 de abril fallecieron tanto William Shakespeare como el autor del Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra. Y bueno, aunque dicen que las fechas, como tenían diferentes calendarios, realmente no fallecieron el mismo día, pero bueno, ahí está el registro de que el 23 de abril fallecieron los dos. Y la charla que vamos a tener hoy, tenemos el gusto de contar con varias personalidades que tienen que ver, que trabajan diariamente con el libro, porque no solo es como el libro, como leerlo, como libro, como un acto placentero, sino que el libro también representa fuentes de trabajo, representa, pues ahí también como que no solo es el libro terminado, ¿no? Hay todo un trabajo previo, y por eso voy a empezar presentando a Ana Clara Muro. Ella es editora y escritora, escribe poesía, cuento, y actualmente está en la editorial Palíndroma, que bueno, que es una editorial queretana, independiente, y que está en Querétaro y las está llevando a todo México. Hola Ana Clara, buenos días. Hola Rubén, muchas gracias por la invitación. No, a ti. Y bueno, Ana Clara ahí va a estar ayudándonos con desde el punto de vista de editora y autora, que sería el origen del proceso del libro. Y luego vamos a seguir con Lalo Pessoa, quien trabaja en la librería Pessoa, que está ubicada en la avenida Hidalgo, muy cerca del Tecnológico, y les invitamos a que la visiten. Hola Lalo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todos que nos estén escuchando por ahora. Y bueno, la librería Pessoa es de las más icónicas de Querétaro, que últimamente es como de las opciones de libros que yo veo más interesantes, porque bueno, si la visitan van a ver que tienen un catálogo muy diverso. A mí me ha tocado ver luego libros que pensaba que solo se conseguían en internet o en librerías en España, y de repente los veo en librería Pessoa, ¿no? Entonces hacen un trabajo ahí como muy importante en Querétaro, Lalo. Muchas gracias. Y terminaríamos la ronda de preguntas con Guadalupe Pacheco. Ella es restauradora egresada de Bellas Artes de la UAC y actualmente es responsable del área de restauración en la Dirección General de Bibliotecas. Lupita, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para quien no sepa qué hace una restauradora, Lupita se dedica no solo en la Dirección de Bibliotecas tiene una área especializada en, si tienen algún libro maltratado que tenga un valor ahí emotivo, que les sea muy importante, lo pueden llevar a la Dirección de Bibliotecas con Lupita, y Lupita ofrece el servicio de restaurarlo, ¿no, Lupita? Lo dejas como nuevo. Así es. Más bien se respeta la integridad del libro, pero sí, con gusto podemos recibirlos. Y bueno, entonces creo que con con estas personalidades abarcamos la vida del libro desde que se crea hasta que se vende y luego que se restaura. Y vamos a iniciar con algunas preguntas que van a ser como en general. Ya después nos iremos entrando en cosas más específicas, pero la primera pregunta que tengo primero para Ana Clara y luego Lalo y luego Lupita, vamos a seguir ese orden, es ¿cómo llegaron los libros a su vida, ¿no? ¿Cuál fue su primer contacto con el libro, Ana Clara? Bueno, yo tengo la gran fortuna de que mi mamá es bibliotecaria y justamente trabaja en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, aprovecho para felicitarla porque ayer fue su cumpleaños. Pero bueno, la verdad es que eso para mí pues fue muy importante porque yo estuve rodeada de libros toda la vida. Y como que sí tuve cultivado mucho el amor a los libros físicos, ¿no? Como que sí tuve muchos libros y mi mamá sí se interesó mucho por hacer que yo tuviera libros para niños.
Entonces, desde que era niña, como que tuve muchos libros y, pues no sé, eran libros muy bonitos además, ¿no? Como que además todavía tengo mucho el cariño a los libros infantiles que tienen dibujos, eh, que son muy bonitos, ¿no? Como un objeto. Y creo que eso lo valoro todavía mucho en los libros, ¿no? El valor del libro como objeto. Que, o sea, me gusta leer, también leo en electrónico y lo que sea, pero me gusta mucho el objeto del libro. Gracias, Ana Clara. Ahora, Lalo, la misma pregunta, ¿cómo llegaron los libros a tu vida? Bueno, en realidad yo fui como más un niño de calle, de andar siempre en la calle jugando con vecinos o así, o más inquieto. Y yo sí me topé ya los libros ya de manera más grande, ¿no? Este, ya en secundaria, en prepa, ya con un profesor de filosofía. Y ya por ahí fue que me empezó a gustar, pues la verdad ya leer todo este asunto de los libros, ¿no? Pero ya fue ya bastante grandecito y en este sentido, bueno, hay como esa idea de que tal vez alguien que vende libros o es librero lee, no sé, increíblemente rápido, ¿no? Y siempre digo, no, la verdad, yo me considero una persona que lee lenta, ¿no? Pero pues sí leo bastante, entonces, o leo constante, entonces a lo mejor bueno, no hay tanto problema, ¿no? Pero sí, yo encontré los libros, o ellos me encontraron, ya un poquito más grande, ¿no? Gracias, Lalo. Y Lupita, la misma pregunta, ¿cómo llegaron los libros a tu vida, Lupita? Hola. Fíjate que hace tiempo que no pensaba como en esto en realidad. Y haciendo memoria, bueno, mi mamá es amante de los libros también. Ella es maestra y por lo mismo también siempre hubo pues cuentos infantiles en la casa y demás. Pero el primer libro que yo llegué a tener fue una Biblia para niños, literal, una Biblia morada, muy vistosa. Y yo recuerdo que como a la edad de los 6 años, más o menos, que es cuando como comienzas a leer, yo por el libro físico me interesó como saber el contenido, ¿no? A lo mejor era como una parte muy religiosa, pero obviamente yo por querer saber lo que decía ahí, que obviamente abarcaba solamente lo que es el Viejo Testamento, pues me motivó como a saber sobre las historias. Y ahora, recapitulando como esos inicios, creo que tiene mucho que ver como el tipo de libro que a mí me llega como a interesar, que por lo general es como cosas de anécdotas históricas y demás, o investigaciones, ¿no? Y a lo mejor radica como en esa primera presentación de un libro que tenía como esa anécdota histórica, ¿no? Por así decirlo. A lo mejor desde el lado de la religión, pero sí como primer contacto. Gracias, Lupita. Y volviendo, Ana Clara, una pregunta que también les quiero hacer es, ¿cuál fue el primer libro que voló su cabeza? El primer libro que leyeron y dijeron, wow, no sabía que la lectura o el libro me podía hacer sentir esto, ¿no? ¿Cuál fue el tuyo, Ana Clara, el que recuerdas? Pues un libro que me gustó mucho, mucho cuando era niña fue el de Matilda, que después ya vi la película y la película también me gustaba. Pero el libro de Matilda me gustaba mucho y además pues hacía mucho eco con el gusto a los libros, ¿no? Y las posibilidades que tenía. Y en general, pues los libros de este autor creo que también influía mucho las ilustraciones, porque por ejemplo, recuerdo Las Brujas, recuerdo que me asustaba mucho el libro de las brujas, pero al mismo tiempo me gustaban mucho las ilustraciones, ¿no? Como de estas brujas súper feas que estaban en los libros. Y pensaba mucho en eso, ¿no? Como en seguir a ese autor en particular. Fue la primera vez que entendí que alguien los escribía. Sí, como que había alguien detrás de esos libros, ¿no? Sí, que igual ahorita para esta fecha, cualquier libro de Roald Dahl, yo también siempre trato de recomendar libros de Roald Dahl, ¿no? Que aunque puede parecer que es para público infantil, pero creo que es para todas las edades, también padres. Sí. Luego, igual Lalo, la misma pregunta, el primer libro que te hizo convencerte de que querías leer más. Híjole, bueno, naturalmente no fue el primero que leí, ¿no? Porque sí, pues yo empecé a leer más como lo de cajón, que
te daban en la secundaria y en la primaria, pero el primero que leí por cualquier razón, pero que me fascinó, yo creo que fue el de Batallas en el Desierto. Y justo en ese entonces me gustaba bastante Café Tacuba y fue como de, ¡fua! Me voló, ¿no? Y ya después, ya entrando en la prepa, me gustó mucho y fue por lo cual también decidí dedicarme un poquito más a esto de los libros, fue el del Mundo de Sofía. También ese siempre era como clásico en la materia de filosofía, ¿no? Entonces, esos dos yo creo que fueron los que más me movieron, ¿no? Gracias, Lalo. Lupita, la misma pregunta. Sí, fíjate que el libro que hasta la actualidad me encanta, bueno, son dos en realidad. El primero fue de Pedro Páramo, más que nada por la forma en la que está como estructurado, como que me intrigaba más que nada como la historia, y el que sí puedo decir que me cautivó y que sigo como recomendando que puedo es el de Los hornos de Hitler, más por, o sea, está como muy muy bueno, la historia como que lo va platicando, y el momento en el que llegó a mi vida, pues yo iba creo que iniciando la secundaria, entonces yo pues venía como soy de una familia como muy cuidada, como religiosa, y como topar como con esa realidad cruda fue como que lo que me hizo como despertar y decir, oh, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces creo que esos dos libros fueron como los primeros. Gracias, Lupita. La siguiente pregunta, Ana Clara. ¿En qué momento o cómo fue que decidieron dedicarse a lo que están haciendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, tú, Ana Clara, como editora, ¿cómo fue que llegó esa revelación de voy a editar libros, ¿no? ¿Cómo fue que surgió eso? Pues creo que fue un caminito que fue muy natural, ¿no? Ay, no, bueno. Comencé o sea, como que desde siempre me gustó leer y tenía como este interés en escribir y estudié letras, y pues ya, ¿no? Como que mi trabajo ha sido todos estos años con el lenguaje, pero creo que producir libros es de lo que más me ha interesado en la vida, ¿no? Me ha gustado mucho dar clases, me ha gustado corregir, pero como que el libro es un proceso muy interesante, ¿no? Va como desde el trabajo con el texto hasta cómo se dialoga con el público al que va dirigido, cómo eliges las imágenes, cómo lo distribuyes. Creo que es un trabajo muy interesante, ¿no? Que tiene muchos caminos, y que ofrece como un ejercicio de diálogo que me gusta mucho. Y que luego a veces la figura de la editora o del editor está como muy como invisible, ¿no? Como oculta. ¿Qué opinas tú de eso de que el editor o la editora tiene que mostrarse? ¿O debe estar más bien como oculta completamente? ¿O qué opinas tú, Ana Clara? Pues yo creo que un poco es inevitable que esté oculto, ¿no? Porque realmente, pues lo que es visible es el autor o la autora y el libro. Más que el autor, creo que el texto, ¿no? El texto es lo más visible y pues realmente, digo, es interesante sobre todo para quienes nos dedicamos a esto, pues como aprender, ¿no? De las cosas que tienen que hacer los editores o lo que dicen o lo que piensan, pero en general creo que no es tan importante. O sea, creo que es muy importante el trabajo, pero pues que se muestre o que no se muestre no, no es tan relevante porque, bueno, además como que yo siento mucha satisfacción del producto, no es como tan importante que me reconozcan o no. El producto en sí es muy valioso y cómo lo echas al mundo, eso también es muy importante. Gracias, Ana Clara. Y luego, Lalo, ¿cómo fue que hiciste, en qué momento fue que surgió en tu cabeza, voy a poner una librería en Querétaro? ¿Cómo fue que se dio ese paso en tu vida? Híjole, yo creo que sí fue un poco azaroso, ¿no? O sea, en realidad yo estudié filosofía, anduve ahí intentando hacer la tesis, lo terminé, no me titulé, anduve brincando de aquí para allá, di clases y luego después me metí al periódico, total un día ya no supe qué hacer
y me metí como a cadenas grandes de librerías. Bueno, o sea, a final de cuentas, yo siempre había querido estar como en torno a letras, a los libros, ¿no? Entonces, siempre como que andaba brincando alrededor de, ¿no? Y pues, ya en librerías de cadena, pues de alguna forma me di cuenta que me podría relacionar ahí sin, tal vez de una forma más cómoda para mí, ¿no? Porque tal vez en área académica tenía ciertos conflictos o en área de oficina pues también me generaba, por lo mismo de que soy un poquito inquieto, me desespera un poco. Entonces, en los libros, o al menos en la venta de libros, pues conozco, o sea, muchísimos autores, muchísimos textos y sobre todo pues también muchísima gente más que los lee, que tienen su propia forma de entender un texto, ¿no? Entonces, eso era como moverse sin estar en el mismo espacio, ¿no? Entonces, de alguna forma estuve brincando o trabajando en varias librerías hasta que en algún momento se dio la oportunidad de algunos ahorros, alguna forma en la que ya pude administrar otras librerías y saber un poquito del manejo, y fue cuando dije, bueno, pues creo que ya tengo los elementos para poner una librería, ¿no? Entonces, pues básicamente me lancé a vender mis propios libros, o sea, los libros que yo había comprado. Después ya empecé a hacer lo pertinente para traer más editoriales, tener más libros en los libreros, ¿no? Y pues así fue, ¿no? O sea, nunca fue como, no sé, un plan a largo plazo o algo así, ¿no? Fue dándose de a poco, pero siempre brincando alrededor de. ¿Y cuánto tiempo lleva la librería Pessoa? Este año ya cumplimos 5. Yo trabajando en librerías ya tengo 10 años y en los libros pues ya desde la mitad de mi vida, ¿no? Entonces, vamos para 5. Nos hemos movido en una ocasión de local porque pues ya nos quedaba un poquito chiquito. Afortunadamente pues hemos estado buscando más editoriales, no sé, hablando sobre los libros, sobre, no sé, nuestras impresiones de las lecturas y de alguna forma pues la gente también, los lectores han respondido bien al espacio y afortunadamente pues hemos ido creciendo de a poco, ¿no? Pero pues ya vamos para 5 y esperemos que sean más. Gracias, Lalo. Pues sí, ya llevan rato. Pasamos ahora con Lupita. ¿En qué momento tú decidiste trabajar en el área de la restauración, pero aparte con libros específicamente, Lupita? Sí. Fíjate que en mi caso fue bien curioso. Durante la carrera llevamos un año completo de papel y recuerdo que incluso ese taller, por lo mismo que inicias con un taller de pintura de caballete que es como muy visual o muy diferente al papel, pues obviamente entras al segundo módulo, digamos, de papel y pues todo es como más plano, por así decirlo, visualmente. Entonces yo recuerdo que cursé como todo ese año como que un poco dudosa. Sin embargo, durante toda la carrera, por alguna extraña razón, siempre me llegaban piezas en papel, ya sean litografías, fotografías, o sea, siempre me llegaban piezas en papel. Y pues yo, una característica que tengo es que nunca digo que no, entonces siempre era así como que, bueno, me llega el reto y pues lo agarraba, ¿no? Y durante la carrera, pues tuve la fortuna de trabajar con una maestra que es restauradora monumental. Entonces duré muchos años, de hecho, dedicándome al mural, dedicándome a otras áreas como más movidas. Y al final de mi carrera, el primer contacto lo hizo un chico de la DGB. Por cosas del destino me buscaron y trabajé unos primeros libros con ustedes y demás, y de ahí nació como todo este proyecto de implementación del taller. Pero ahora cayendo en cuenta, obviamente ese complemento que yo, sin saberlo, iba a terminar dedicándome a los libros, al haber trabajado tantos años en Monumental y estudiando los edificios y no sé, observando los muros y demás, de alguna manera me ha ayudado a entender los espacios
¿no? Los recintos del inmueble como tal, para ayudar a que los libros pues puedan mantener una buena conservación. Entonces, creo que todo tiene como un porqué y fue como muy curioso porque yo creo que de las personas que estudiábamos como en el mismo año, creo que mis maestros se sorprendieron cuando se dieron cuenta que me dediqué al papel, ¿no? Entonces sí, es como extraño, pero pues muy enriquecedor. La verdad es que la restauración es, yo creo que gran pasión y por eso me ha ayudado como a adentrarme, ¿no? A estos terrenos de los libros. Y Lupita, como dato ahí curioso, más o menos un libro, ¿qué vida tiene? A los cuántos años recomiendan darle mantenimiento a un libro que compro hoy, por ejemplo? Pues mira, en cuestión de libros antiguos, pues hay libros muy antiguos, 400 años y más, los cuales muchas veces tienen mejor conservación que un libro contemporáneo. Según algunas cifras que yo revisaba hace un tiempo, el tiempo de vida que se le da como a un libro contemporáneo a lo mucho es de 100 años. Obviamente, pues todo radica al tipo de material, ¿no? La, digamos, el abismo que hay entre un material y otro es muy grande, ¿no? Antes se fabricaban libros con la retacería de textiles, ¿no? De la época, en el cual había fibras como lino, algodón, inclusive cáñamo, ¿no? Porque era como lo que se fabricaba en la época. Y actualmente pues todo se hace a partir de la madera, ¿no? El cual pues lleva un proceso sumamente químico y pues en sí ahora sí que por el tipo de manufactura, el tipo de material, pues ya se reduce muchísimo el tiempo de vida de un libro. Entonces, si a eso le agregamos pues la contaminación, la mala manipulación, resguardo y demás, pues yo creo que el tiempo de vida actualmente de un libro pues ronda sobre los 50 80 años más o menos. Es lo que yo daría como un estimado. Gracias, Lupita. Ahora, Ana Clara, una pregunta igual general. ¿Cómo ha cambiado su profesión, su trabajo a partir de la pandemia? ¿Y cuáles son como los cambios más significativos que ha habido? Pues, bueno, a mí la pandemia me afectó poco al principio, porque estaba acabando mi tesis de maestría, entonces, pues igual tenía que estar encerrada escribiendo la tesis. Pero creo que cambió radicalmente la forma en la que pensamos en la que se debía trabajar una editorial, porque bueno, Palíndroma empezó justamente hace un año, con la pandemia prácticamente. Comenzamos con unas presentaciones en físico, pero no logramos hacer todas las presentaciones que queríamos con Mana Muscarcelisla, que fue nuestra primera autora, y tuvimos que replantearnos toda nuestra estrategia de ventas, de distribución, de presentaciones. De repente empezaron a tener mucho sentido este tipo de conversaciones. No sé, empezó a haber nuevas posibilidades de trabajo, de presentar, de hablar de un libro, de presentar como el producto. Y creo que eso es bastante interesante, ¿no? Dentro de lo terrible que ha sido la pandemia, creo que eso es algo muy rescatable, que hemos aprendido a entablar diálogos a través de estas tecnologías, y hemos como creo que hemos profundizado mucho en los temas, ¿no? Creo que casi que lo único que nos queda es hablar y hablar a través de estos medios. Yo no sé, yo he visto una gran cantidad de pláticas, presentaciones, lecturas, y la verdad es que ha sido muy enriquecedor porque se profundiza muchísimo en los temas. Y se establecen diálogos que antes no se hubieran podido porque, bueno, se puede estar como desde cualquier lugar del mundo y eso es muy interesante. Pero justo en esto de mover un libro, pues digo, lo hace muy difícil porque mover un libro físico implica una distribución con librerías o implica envíos, pero al mismo tiempo puedes llegar a muchísimas más personas y creo que eso ha sido muy enriquecedor, ¿no? Lograr entablar esos diálogos. ¿Y actualmente Palíndroma maneja un catálogo digital
solamente libros físicos? No, por ahora solo libros físicos. Estamos muy cerca de comenzar el catálogo digital. Tenemos la idea de, pues sí, de comenzar a producir más en digital, de quizá los libros que ya existen, que puedan distribuirse de esa forma. Estamos trabajando porque también también plantea retos distintos, ¿no? Que el libro físico. Digo, y hay como un chorro de temas de derechos de autor, de ciertas plataformas o de cierto tipo de archivos incluso. Pero bueno, es muy importante porque en realidad muchas personas leemos así, ¿no? En digital. Y se facilita, por una parte se facilita mucho, por otra se complica demasiado. Pero bueno, creo que es interesante tener las dos plataformas. Pero bueno, sí van a salir pronto. Ya les estaremos platicando. Gracias, Ana Clara. Lalo, ¿cómo ha pegado o cómo se han adaptado ustedes a esta nueva estilo de vida de la pandemia en Librería Pessoa? Híjole, pues sí es un poco más el uso del Internet como una herramienta de alcance, de reducir ciertas distancias, ¿no? Obviamente tenemos redes sociales de la librería, Twitter, Instagram, todo esto, pero no habíamos como explorado una forma de venta que técnicamente es un poquito rudimentaria porque no contamos con la infraestructura como para tener una página web y un carrito y compras en línea y ni la operatividad para envíos, sino que en realidad pues las ventas, o hemos implementado como ventas a través de redes sociales, como de palabra o bueno, por mensajito, con los lectores ya más asiduos a la librería, ¿no? Y que por otro lado también reforzar como el vínculo y ya la cercanía que existía también con estos lectores que nunca han dejado de asistir a la librería y que ahora o asistían menos o lo hacían a través de redes sociales, ¿no? Que por otro lado, por ejemplo, lo que también nos detonó esta pandemia es como buscar, en algún momento dijimos, bueno, y si intentamos una página web, pues técnicamente es otro business, ¿no? Otro negocio. Entonces, pues la persona que nos asesoró sí nos dijo, bueno, es que también tienen que generar contenido para que esa página no quede en el olvido, ¿no? O sea, porque está muy bonita tu librería y todo, pero pues es otra cosa, es la plataforma, ¿no? O la página web. Entonces, últimamente hemos estado indagando a ver cómo podemos hacer contenido, qué es exactamente hacer contenido. Entonces, por ahí andamos experimentando con cositas y con dinámicas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita se nos ocurrió hacer un podcast sobre libros, ¿no? Pero la verdad no queremos nada solemne, ¿no? O sea, entonces le pusimos el librero y es como más diálogos y charlas y pláticas, hasta chismorreo si quieres, ¿no? O sea, cosa muy cotidiana, ¿no? O sea, nada nada heroico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues desde ahí estamos no solo intentando hacer ventas, sino buscar otra forma de dar a conocer la librería desde esta forma de generar contenido, ¿no? Que técnicamente también nos resulta un poco nuevo todo eso, ¿no? Por ahí andamos. Y si alguien quiere visitar la Librería Pessoa, ¿ahorita tienen el horario normal o de lunes a sábado? ¿Cuál es el horario ahorita en tiempos de pandemia? Fíjate que, pues, de alguna manera, en cuestión numérica, sí nos alcanzó la pandemia y a pesar de apoyos de diversas maneras que tuvimos, ya dijimos, ¿qué onda? Tenemos que replantearnos la situación porque, pues, a lo mejor podemos aguantar un tiempo más, pero, pues, o sea, en lo que se recupera, o sea, necesitamos readaptarnos, ¿no? Y en ese sentido, unos colegas de aquí sobre la cuadra tienen una cafetería y ellos también platicando, también en la misma situación de
de la dificultad de la pandemia, de que se está poniendo ya cada vez más complicado y ya insostenible, pues decidimos como asociarnos, apoyarnos mutuamente y estar aquí en este mismo espacio para generar un vínculo directo entre café y libros, que es como una combinación muy buena, ¿no? Entonces, a partir de allí, ellos entraron a la librería y ellos abren a las 7 de la mañana y estamos hasta las 8 de la noche, ¿no? Entonces está básicamente de lunes a viernes todo el día abierto, ¿no? Y entra gente que consume café, que lee y consume café, o sea, en ese sentido, nuestro horario todavía se ha ampliado al servicio como de cafetería, ¿no? Y los sábados estábamos de 9 a 6, pero sí queremos descansar, entonces el domingo no abrimos. Muy bien, Lalo, gracias. Y Lupita, ¿qué ha cambiado de tu forma de trabajo? ¿Has tenido que agregar nuevos pasos a tu trabajo a partir de la pandemia o has seguido igual tu rutina de trabajo? Fíjate que para mí sí cambiaron muchas cosas. Sí, como que fue un choque de realidad porque pues, mis acciones son, pues, la mayoría completamente manuales, ¿no? Todo el tiempo, de hecho, que serán días antes de que se cerrara como todo, yo traía ya como un ritmo súper acelerado, muchos proyectos como en puerta, fabricando papel, ahí trabajando como 30 libros al mismo tiempo, o sea, todo el tiempo, desde que inició como el taller, siempre era como trabajo, y el hecho de que cerrara como de repente el espacio y no tener como acceso al taller, para mí sí fue como un choque, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, yo creo que la gente que trabaja como en talleres entenderá, ¿no? Que muchas de las cosas que tienes ahí pues son como parte ya de tu vida diaria, ¿no? No dejas de ser restaurador solamente porque te cierran, ¿no? O sea, todo el tiempo estás como hasta ansioso, ¿no? Entonces, yo recuerdo que para mí fue muy difícil como detenerme. Y ya después de que salió como todo ese choque y por la reestructuración que se tuvo que hacer como directamente en la biblioteca, pues surgió la parte de este reto de cómo se iban a limpiar los espacios, cómo iba a salir el material y demás. Entonces, ese nuevo reto, pues me ayudó como a poner mi mente a trabajar como desde otra perspectiva para poder ayudar a las colecciones desde otro punto de vista, ¿no? Sin tener que tocarlo directamente o trabajar directamente sobre el material. Y pues para mí se ha cambiado mucho incluso como la visión que tenía, ¿no? Porque te das cuenta que de un día para otro, pues a lo mejor ya no eres tan indispensable, ¿no? Así ya no puedes tocarlo, entonces ahora ¿qué más vas a hacer? Entonces a raíz de eso, pues me quedé como con esa idea de investigar como en qué otra cosa puede apoyar y surgieron nuevos proyectos, entre ellos esta parte de la fumigación y desinfección de espacios, que es lo que hemos estado trabajando actualmente, ahorita que están como las bibliotecas cerradas al público con estantería cerrada, pues gracias como a ese choque de realidad, pues yo avancé como en la parte de investigación, qué materiales, qué equipos y demás, y ahorita ya que regresamos como a labores, pues se están haciendo acciones directamente sobre las colecciones y se está como ofertando ese servicio también como al interior de la universidad. Entonces, para mí sí fue como difícil. Aparte, pudimos también empezar a dar sesiones virtuales en donde se buscaba también concientizar como al usuario en general sobre manipulación, un poco de la introducción de la conservación, o sea, como pues no detener del todo el taller, ¿no? De alguna manera como rescatar un poco sobre lo que se hace en el taller, pero tratando de adecuarlo como al área virtual. Y algo que me encantó a mí, que por ahí también lo comentó Ana Clara, fue esa parte de que había conferencias de todo, ¿no? O sea, eso fue como una apertura así total, porque al menos en mi área de restauración, pues todos los cursos son, pues te los cobran, ¿no? Todos los libros son caros, son difíciles de encontrar, o sea, es como todo un caos poder investigar sobre algo. Entonces, yo creo que ese choque de realidad también se dio como en otros espacios, a otros restauradores, a otros talleres, y empezaron a compartir como
cosas específicas sobre materiales, recomendaciones, y eso para mí se me hizo como súper chido y súper resiliente como de la comunidad. Gracias, Lupita. Ya vamos como por la recta final y quiero nada más pedir si alguien que esté viendo ahorita la transmisión tiene alguna pregunta en específico o en general, puede ponerla aquí en los comentarios para que aprovechemos el tiempo para preguntarla. Y bueno, en lo que se deciden si preguntar o no, quiero hacer una pregunta que a ver quien la quiera tomar o si ahí cada quien decide, que alguien, a ver quién se lanza a responder esta, que es una pregunta muy complicada, pero que es un dato como, creo que se me hace como muy apabullante en México, que es, por ejemplo, las estadísticas de lectura en México, según el INEGI, yo recuerdo que hace 4 o 5 años decían que en México se lee como 3 libros al año, ¿no? Entonces, desde sus áreas de trabajo, bueno, quiero preguntarles, ¿por qué creen que en México tengamos este panorama tan triste? Que si nos comparamos con países de Latinoamérica como Colombia, Argentina, Uruguay, México está muy abajo, ¿no? Y son países que tienen ciertas condiciones económicas similares y México la lectura sigue siendo como algo medio estancado. Entonces, ¿quién quiere contestar? Ana Clara, pues. Es una pregunta muy interesante. Yo he dado clases a varios niveles, pero bueno, sobre todo me ha interesado mucho en secundaria, porque bueno, es impresionante muchas veces la diferencia que hay entre el nivel que tienen los chicos, ¿no? Como que se nota mucho la diferencia si tienen papás o una familia que fomenta la lectura, así no. Y bueno, eso está como muy en casa y es difícil, muy difícil en el nivel educativo resarcirlo. Pero creo que un gran aporte de la SEP han sido los libros de texto gratuitos. Creo que bueno, no sé para ustedes, pero para mí sí fueron lecturas fundamentales, ¿no? Eran libros que estaban muy bien hechos, que tenían ilustraciones, que tenían textos de buena calidad. Es una lástima que ahora se hagan convocatorias en donde no se va a pagar a los ilustradores, por ejemplo. Creo que ese es uno de los grandes problemas, como que no se puede ser codo con ese tipo de cosas, ¿no? El trabajo hay que pagarlo, ¿no? El trabajo de escritura hay que pagarlo, el trabajo de corrección, incluso el diseño, o bueno, la formación, el diseño, la escritura de libros de texto, creo que es un trabajo muy importante que no puede menospreciarse, ¿no? Y siento que en general la educación está muy menospreciada. Digo, bueno, yo que he sido maestra de varios niveles, pues es muy terrible porque es un trabajo muy difícil, muy mal pagado, muy castigado, ¿no? En términos generales, como que no sé, es muy despreciado incluso. No sé, como que das clases porque tienes que dar clases, pero no es lo suficientemente valorado. Yo creo que ahí está uno de los nichos más importantes justo para mejorar este tipo de cosas, ¿no? Se podría invertir mucho más en educación y no solo la SEP, ¿no? Bueno, no solo la educación pública, ¿no? Incluso las escuelas privadas tampoco son tan buenas como dicen que son, ¿no? Son bastante malas, tratan muy mal a los maestros, no sé, o sea, es algo que se tiene que trabajar y que se tiene que apoyar. ¿Alguien más quiera también ahondar un poco en esta cuestión de la lectura en México? Bueno, mira, yo nada más quería hacer como un apunte ahí al respecto, que era, bueno, no sé exactamente cómo se saca este número, ¿no? Que luego, no sé, marcas y le preguntas, oye, ¿cuántos libros leíste? No sé. En realidad sí me da curiosidad, porque en algún momento platicándolo con conocidos llegamos al punto de que era sobre libros vendidos, me parece, pero no estoy seguro. Porque también luego hay libros que se compran y no se leen, ¿no? Entonces, no es recíproco, ¿no? Entonces, también como ver exactamente cómo se evalúa ese tipo de cosas,
es como cuestionable, ¿no? Pero nada más ese era el detalle, ¿no? Y bueno, llegó una pregunta del público, es de Sergio Castañeda. Igual, quien quiera responderla, la pregunta es, ¿los derechos de autor son un impedimento para que se difunda el conocimiento y la literatura? ¿Son los derechos de autor impedimento para difundir conocimiento y la literatura? ¿Alguien que quiera responder? Bueno, yo podría decir, con el trabajo editorial, los derechos de autor son algo complicado. Creo que algunas veces llegan a ser un impedimento, pero afortunadamente hay muchísimo material que está libre de derechos de autor, porque ya tiene muchos años. Y con ese material se puede trabajar. Pero bueno, es terrible porque sí hay pues una especie como de monopolio, ¿no? De las grandes empresas, como siempre, ¿no? De ciertas editoriales que son muy poderosas, pues que tienen cooptados ciertos derechos de autor y eso muchas veces hace que sea el material inaccesible para las personas. Pero bueno, con el internet, afortunadamente, pues eso se puede ir, no sé cómo, se puede saltar de alguna forma. Y bueno, no solo con el internet, ¿no? Pienso como con las copias, o sea, no sé, como que finalmente pues todos, todos alguna vez leímos en copias, no hubiéramos hecho la carrera si no hubiera sido por copias, o por libros, o sea, como muchos libros muy valiosos que yo leí, por ejemplo, fue por libros prestados, o por libros heredados, o no sé, como libros que me encontraba por ahí, ¿no? Ni siquiera que los pagaba, porque pues realmente pues no es tan barato comprar libros, ¿no? Pero no sé, hay como muchas formas de saltar esa brecha de los derechos de autor. Que, o sea, está bien reconocer el trabajo de las personas, pero bueno, si ya son autores muertos hace 500 años, pues ¿a quién le importa realmente? Gracias, Ana Clara. Y bueno, la última pregunta que igual va a ser para que respondan cada quien es primero, ¿qué están, bueno, son dos preguntas, ¿qué están leyendo ahorita, en esos momentos que leen? ¿Y qué libro recomendarían para conmemorar el Día del Libro, ¿no? ¿Qué libro regalarían hoy ustedes por este día, ¿no? Empezamos con Ana Clara. Ahorita estoy a punto de acabar un libro de Rita Indiana que se llama Papi, que tenía muchísimas ganas de leer desde hace mucho tiempo, pero por distintas circunstancias como que no había accedido a él. Creo que me trabé. ¿Me escuchan? Creo que me trabé. No, sí te vemos. Okay. Bueno. Ahora sí te trabaste. Ahora sí ya no no, ya te quedaste pasmada. ¿Estás allá, Ana Clara? Si quieren, en lo que se despasma, Ana Clara. Ahorita volvemos. Bueno, ya. ¿Y qué libro regalarías, Ana Clara? Estaba pensando en estas autoras que de repente son como muy estigmatizadas, como Laura Esquivel o Marcela Serrano, pero creo que regalaría un libro de Marcela Serrano. Hay uno que me gustó, que una vez leí era de mi mamá, se llama El albergue de las mujeres tristes, y me gustó mucho, porque bueno, hay un diálogo ahí entre mujeres que son muy diferentes, pero se conocen y se comprenden, y bueno, lo leí hace muchos años, pero fue uno de los acercamientos a la lectura que me gustó mucho, y creo que es un libro muy accesible como para comenzar a leer. Y bueno, creo que es importante, ¿no? De hablar de desestigmatizar a este tipo de autoras que luego
están calificadas como de forma peyorativa. No sé por qué. Gracias, Ana Clara. ¿Sigues, Lalo? ¿Qué libro estás leyendo y qué libro recomendarías? Bueno, regalarías hoy. Bueno, es que normalmente leo varios, entonces, pues a la vez. No, leía como, o sea, tengo uno para el camión, uno para mi casa, uno para, entonces, estaba leyendo el de Cuando las mujeres fueron pájaro, de Terry Tempest Williams. Ese me está gustando. Ahí tengo mis asegúnes, pero me gusta. Alejandro Zambra empecé ayer, fíjate, Bonsai. Y no, la forma de escribir es diferente. Me gustó más esta forma como escribe Zambra. Y hay un pequeño texto sobre nadar. Me gusta mucho nadar, entonces hay un texto que sacó Abril Castillo en Editorial Alacraña. Son como, compila 30, 40 escritores y hace reflexiones, aforismos en torno a nadar. Me está gustando bastante. Y hay otro que ya llevo un par de meses que lo llevo como súper lento, que se llama Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, y que también está pero letal ese. Pero el problema con ese es que sí le tengo que dedicar mínimo unas 2, 3 horas para leerlo, porque luego, o sea, en el camión leo 15 minutos, entonces pues, no sé, me corta como el ritmo, ¿no? Entonces por eso lo llevo más calmado, porque sí es, tengo que dedicarle un buen tiempo a ese libro, ¿no? Y libros que regalaría ahorita, tengo ahí dificultades ahora al respecto, porque normalmente yo regalaba los libros que me gustaban, ¿no? Pero hubo un tiempo en el que los regalaba y pues me daba cuenta que, pues, no sé, nunca los leía, ni era como de ¿por qué? O sea, entonces, mejor ahora pienso en la persona a cual se lo voy a regalar y algo que le guste, ¿no? Y desde ahí también sería como mi recomendación para alguien que quiera que lea, o que si a uno quiere que le guste leer, o sea, o tener el hábito o algo por el estilo, o fomentar la lectura, es empezar a leer lo que a uno le guste, ¿no? La tema, ¿no? Si es de deporte, leer de deporte, si es de lo que sea, pero que te guste, ¿no? Y desde ahí sería, ¿no? Antes de que, ¿cuál en particular, no? Algo que le guste a la persona antes de que a mí, ¿no? Gracias, Lalo. Y Lupita, ¿qué libro estás leyendo y cuál recomendarías y regalarías hoy? Pues mira, yo tengo 2 libros que tengo ahí sin poder leer, que tengo muchas ganas de leerlo y la verdad no sé cuándo tenga el tiempo. El primero es Ensayos sobre la ceguera de José Saramago. Lo inicié y ya después se vino todo un tema de familia y demás y ya no pude. Y el otro es La noche de Tlatelolco, que trata sobre el movimiento estudiantil del 68, que también es un libro que me encantaría volver a leer. Y también lo tengo ahí rezagado. Y ahorita tengo una niña de 8 años que apenas comienza como en esta parte de iniciarse en la lectura. Entonces estamos iniciando con ella los libros de Harry Potter. Son muy largos y a lo mejor un poco complejos para su edad, pero esperemos que el misticismo le llame la atención, ¿no? ¿Y qué libro regalaría? Pues ahorita con el tema de las campañas políticas, leí un libro durante la carrera que se llamaba El positivismo en México. El autor es Leopoldo Sea y habla sobre, hace un desglose sobre la educación en México, ¿no? Cómo es que a través de los años nos han ido moldeando para ser lo que somos ahora. Entonces, creo que ese sería el libro que yo regalaría en estas épocas y que todos deberíamos de leer, porque entendemos mucho del por qué estamos sometidos como en todos los aspectos, ¿no? Entonces, esos 2 serían. Gracias, Lupita. Y bueno, ya nos llegó una pregunta del público de Mariluz León, quien la quiera responder. Más bien nos pide que si podemos compartir o mencionar las partes de un libro, alguien que brevemente nos diga cuál es la fisonomía del libro, cómo está dividido o cuáles son las partes del libro. ¿Nadie quiere mencionarlas?
pues ahí pasamos a otra. Bueno, también pregunta Mariluz León, ¿qué libro prestaron y nunca les devolvieron? Si quieren alguien que quiera responderla ya para ir cerrando, ¿quién quiere responder? ¿Qué libro prestaron y nunca les devolvieron? Bueno, yo más bien no presto, te lo regalo, pues, porque sé que no va a volver y ya. Y es que en ese sentido, por ejemplo, hay uno de María Zambrano que se llama Filosofía y Poesía, así que me gusta muchísimo. Y ese normalmente siempre lo regalo, o sea, lo he regalado más de 10 veces. Y es como de, te lo presto, pero sé que no va a volver. Entonces, ese tal vez, ¿no? Lupita, Ana Clara, ¿alguno que hayan prestado y nunca les devolvieron? Yo presté Conjunto Vacío de Vero Gerber, que pues es un libro que me gusta muchísimo, es muy bonito. Entonces, bueno, creo que lo voy a comprar de nuevo porque me gustaba mucho tenerlo, sobre todo como por eso, ¿no? Porque es un libro muy bonito, que también es un libro muy bueno, ¿no? Si a alguien le interesa cómo se mezcla la literatura con las artes visuales, creo que es muy interesante. Lupita, ¿alguno que...? Pues fíjate que yo de prestar tal cual no, más bien, como comentaba en la primera pregunta, tuve un primer libro desde pequeñita que era una Biblia morada. Hace unos años vino una niña a casa de mis papás, una niña chiquita, igual se iniciaron la lectura y se le hizo fácil a mi mamá prestarlo y nunca lo devolvieron. La chica pues ya ni siquiera vive en Querétaro, e inclusive he estado buscando el libro y ya no, yo creo que ya no existe la edición, ¿no? Porque era un libro muy particular, era muy bonito. Y de hecho yo quería como regalárselo a mis hijas, ¿no? Entonces, es una frustración porque no es tanto el contenido, porque obviamente pues ya creces y a lo mejor ya no le das como el mismo valor, pero sí es ese vínculo emocional de que era como tu primer libro, ¿no? Entonces, pues no fue como tan consciente el prestarlo. Y bueno, ya les agradezco mucho y nada, si pueden mencionar sus redes sociales o formas de contacto de sus proyectos para que la gente que nos ve los siga también. Ana Clara, ¿cómo pueden contactar al Editorial Palíndroma? Bueno, estamos en todas las redes sociales, en Instagram como _palíndroma_, en Twitter también como Editorial Palíndroma y en Facebook como Editorial Palíndroma. Y también tenemos un canal de Telegram que se llama Editorial Palíndroma. A veces la gente que no tiene Facebook, por ejemplo, puede ver ahí las conversaciones, las presentaciones y todo eso. Y ahorita voy a hacer el anuncio. Tenemos un giveaway en Instagram. Vamos a regalar un paquete de libros, un paquete sorpresa de un ilustrador que se llama Anael, que va a ilustrar el libro de Fernando Jiménez cuando salga. Y no me acuerdo qué más, pero síganos en Instagram y participen. Gracias. Ahora, Lalo, ¿cómo pueden contactar a Librería Pessoa y dónde? Pues de manera digital estamos como Librería Pessoa en Instagram y Facebook, y en Twitter estamos como Pessoa Librería, o libreriapessoa@outlook.es por correo. Estamos en Avenida Hidalgo, de manera física, Avenida Hidalgo 183B, entre Tecnológico y Régules, a media cuadra de aquí de la UAC. Estamos de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes, sábado de 9 a 6. ¿Qué más? Creo que es todo, ¿no? Sí, gracias, Lalo. Y bueno, Lupita, si alguien quiere recurrir a los servicios de restauración, ¿cómo puede conseguirlo? Sí, mira, por lo general se publica en la página oficial, donde estamos viendo esta transmisión, que de la página de Facebook de Dirección General de Bibliotecas y Servicios Bibliotecarios. Y si no, les puedo pasar también mi correo, el oficial de la UAC, que es restauracion.bib@uac.edu.mx. Y físicamente yo me encuentro o el taller se encuentra en la Biblioteca Campus Centro Histórico, la que vendría siendo Filosofía,
y estoy yendo martes y viernes de 9 a 3 de la tarde. Pueden encontrarme ahí y pues estamos ahorita publicando los nuevos servicios que está ofertando el taller, que vendría siendo el servicio de restauración y conservación, el cual no tiene costo. Estamos impulsando también el servicio de fumigación de colecciones. Ahorita va a ser para el interior de lo que son las facultades de la universidad. Y estamos también iniciando con una nueva área de digitalización, que también está como que en puerta también de empezar ya a ofrecer el servicio. De hecho, ya ha habido uno que otro chico que ha ido a digitalizar unas fotografías y unos grabados, y pues ya también está el servicio, pero pues para que estén pendientes de la página y se puedan como enterar de